México. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Malas, Palabras Negras. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 4 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, que tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Desde hace días, INAMED viene advirtiendo sobre el paso de la onda tropical 49 que va a generar fuertes lluvias en gran parte del país. Esto ya ha ocurrido. Se preveía que el fenómeno meteorológico coincidiera con la ola de frío polar que pudiera llegar a Venezuela entre el 2 y el 3 de noviembre. Ya hemos visto las consecuencias. Hoy, seguir más lejos, el aviso meteorológico número 3 habla de núcleos convectivos de rápida evolución, originan lluvias fuertes, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en áreas del Zulia, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Tentamacuro, Bolívar y el Esequibo, para que tomen sus previsiones. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Vargas, derrumbes, anegaciones y caos vial dejaron lluvias en el litoral central, lo dice el Pitazo. 3 horas de intensa lluvia por el paso de la onda tropical 49 se registraron la tarde de este jueves, generando caos en la movilidad en el eje urbano de la entidad costera. Y siempre que hablamos de Vargas, recordamos la tragedia del 99, lamentablemente. Sabemos de, los ciudadanos, el temor de los ciudadanos que lo vivieron, que todavía residen allí cada vez que llueve con intensidad en esta región de nuestro país. La comunidad internacional, además, continúa interesada en Venezuela, que no es poco. Seguir más lejos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere que delegados de Maduro y la plataforma unitaria se reúnan en Francia. Uno de los temas que, en teoría, figuraba en el memorándum de entendimiento tiene que ver con derechos humanos. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque ha ocurrido de todo en los últimos días en esta materia. No solo se decidió prorrogar, saben ustedes, el trabajo de la misión de determinación de los hechos para Venezuela en Naciones Unidas, también expulsaron al régimen de Maduro del Consejo de Derechos Humanos, y por si fuera poco, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió el 1 de noviembre reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Suponemos que esto sería motivo de discusión si se retoman los diálogos. Es una suposición simplemente. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados. Ya nos acompaña vía Zoom muy tempranito, y le agradezco recibir nuestra comunicación, Joel García, quien es abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario. Además lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a todo el público que nos escucha en este momento. Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un primer comentario sobre estos dos temas. Número uno, si se retoman las negociaciones en México, ¿qué aspira usted en relación a la materia de derechos humanos y la situación de los presos políticos en nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su reacción ante esta decisión del fiscal de la Corte Penal de pedir que se reanude la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí. Ojalá y sea cierto que esas conversaciones se reanuden entre el gobierno e integrantes de la oposición en la Ciudad de México o donde sea. Lo importante es que verdaderamente se reúnan
y que dentro de la agenda de conversaciones que puedan tener ambos sectores se encuentre la problemática de los presos políticos, tanto civiles como militares. Nosotros tenemos, bueno, según cifras de una organización, 200 y tantos, según cifras de otra, 300, pero lo cierto es que tenemos una gran cantidad de presos políticos. Esos presos políticos sabe el gobierno que son presos de conciencia. Todos ellos lo saben. En los juicios se demuestra. En la misma averiguación se sabe. Entonces, yo le pediría a quienes representan a la oposición que ese sea uno de los temas de discusión y que luchen, que peleen, que dialoguen sobre los presos políticos. Venezuela ya es hora de acabar con esta persecución y esta gran cantidad de presos políticos que cada día su salud se deteriora muchísimo más. Y tengan presente que no solamente es el preso político, es una gran cantidad de familias que están pasando calamidades. Uno de los mejores regalos que le pudiera dar esa negociación es que en este próximo mes de diciembre todas esas personas pudieran estar acompañando a sus familiares en estas fiestas decembrinas y una vez por todas acabar con esta persecución. Sobre esta solicitud que ha hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional a la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, doctor, ¿qué puede decirnos? ¿Cuál es su expectativa en lo personal? Fíjense que, María Alejandra, en varias conversaciones que hemos sostenido nosotros, yo le he mantenido siempre que yo confío en ese sistema de justicia penal internacional. No confío en el sistema de justicia penal que tenemos en Venezuela, pero en el internacional sí. Y dudo mucho que en la mesa de negociación se pudiera negociar esa función que cumple la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es un organismo político que pertenezca, si se quiere, a la OEA o a la ONU, no. La Corte Penal Internacional es el Tribunal Mundial, es el Tribunal del mundo. Y lo que acaba de hacer el fiscal Karim Khan es lo que la norma le establece. Karim Khan se ha pegado estrictamente a lo que el Estatuto de Roma establece. Cuando advirtió y firmó el memorando de entendimiento y le dijo a los representantes del gobierno que inició la investigación, se lo dijo, te doy plazo de un mes para que tú hagas tu descargo. Por motivo de pandemia eso se extendió hasta el mes de abril. Y lo que acaba de suceder es tal cual lo que establece el artículo 18 en su numeral 3 del Estatuto de Roma. Y con la venia tuya y del público que nos está escuchando, cito, dice el artículo 18, decisiones preliminares relativas a la admisibilidad. Y el 18 número 3, el numeral 3 dice, el fiscal podrá volver a examinar la cuestión de su competencia al cabo de 6 meses a partir de la fecha de la inhibición cuando se haya producido. Eso fue lo que pasó. El gobierno venezolano le pidió la inhibición diciéndole, yo investigo, yo tengo jurisdicción sobre ello, y eso es verdad. Tiene jurisdicción porque sabemos que la actuación de la Corte es complementaria. Y por eso, vean, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son los 6 meses que le dio la Corte Penal y el fiscal de la Corte Penal al gobierno para que investigara. Y cuando recibió la respuesta después de esos 6 meses, dio, comprobó, verificó, y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que no hay voluntad política para verdaderamente llegar hasta el último eslabón, no de abajo hacia arriba, sino hacia arriba, no van a llegar y no van a investigar. Yo se lo he dicho, que es una puesta en escena, la reforma de los instrumentos jurídicos, es una puesta en escena, toda esa paralaje que se ha hecho, porque en realidad en Venezuela los crímenes de lesa humanidad, las violaciones de derechos humanos no se investigan, salvo pocos casos aislados. Capitán Acosta Arevalo se llegaron hasta los dos responsables materialmente, que dudo mucho que verdaderamente sean 2. En el caso de Vallenilla se llevó un sargento, pero verdaderamente no se ha investigado la cadena de mando, ni se han investigado las torturas que tanto se han denunciado. No conozco uno solo que haya la Fiscalía llamado para entrevistarlo como víctima, sino siguen presos, sufriendo condena, otros una condena anticipada porque todavía no han sido juiciados.
y todo sigue igual. Ahora, doctor, justamente en esta carta, esta declaración del fiscal Karim Khan, él dice, después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela, el aplazamiento solicitado por las autoridades en esta etapa no está justificado y se debe autorizar la reanudación de la investigación. Yo le pedí un comentario acerca de, bueno, estas estrategias que ha puesto en marcha el régimen de Nicolás Maduro para ir retrasando el avance de estas averiguaciones. Lo escuchamos. Esa es ya una conocida táctica del gobierno venezolano de dilatar o desviar la atención o atribuirle la responsabilidad a otros. El gobierno venezolano es el único gobierno que, a pesar de tener 22 años en él, no tiene pasado, no tiene presente, sino siempre habla en futuro. Todos vamos a hacer, vamos a realizar, siempre habla en esos términos. Y el fiscal general de la República, precisamente cada vez que sale en una rueda de prensa, en un Twitter, en Instagram, siempre lo que hace un show de tipo mediático. Pero realmente no están haciendo nada. Y lo que recibió el fiscal Karim Khan no es más que lo que nosotros recibimos en las acusaciones que pesan sobre estas personas que han sido perseguidas políticamente. Igual, dice mucho, pero no dice nada. Y te puedo poner el ejemplo del caso de Roland Carreño. Una acusación, como lo he repetido 20.000 veces, es la peor que yo he podido leer en mi vida. Es como dice que Roland Carreño es autor o partícipe de esos 4 delitos, porque el autor tal, ¿verdad?, que escribió la obra X de Derecho, dice tal cosa. Y cita una cantidad de jurisprudencias o de autores, pero no dice cómo, cuándo, dónde cometió Roland Carreño los delitos. Así me imagino que fue lo que el gobierno venezolano, a través de su fiscal, el señor Darwin Sachs, le envió a la Fiscalía de la Corte Penal. Muchos papeles, muchas palabras, mucho, pero que no dice nada. Porque es que es obvio, María Alejandra, que el fiscal Karim Khan tenía que pedir reanudar las investigaciones después del informe de la misión de determinación de hechos y que se le extienda el mandato por 2 años más. Después que no se rendija Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos. ¿Usted cree que el fiscal va a creer que en Venezuela verdaderamente vamos a llegar a la resolución de esos casos y que los verdaderos responsables van a pagar o van a ser juzgados? Eso no es creíble. Y el fiscal lo dice de manera objetiva, está revisando cada uno de esos recaudos. El fiscal tiene que intervenir, como lo he dicho muchas veces, y ya el principio de complementariedad está aquí, y ya el fiscal sabe que en Venezuela no se va a lograr. Sin embargo, el fiscal deja abierto la posibilidad que si usted cambia la tónica, si usted hace lo que le corresponde hacer, yo me mantengo al margen, porque así lo dice su escrito. Sin embargo, eso no va a suceder, y el fiscal va a seguir, va a tener que investigar. Y cuidado si, mientras la sala de cuestiones preliminares se pronuncia, el fiscal ya comienza a ejecutar algunas de los actos de investigación que el mismo estatuto le permite. ¿Qué serían cuáles, doctor García? Sí, entre ellos dice, y te voy a citar textualmente lo que dice el estatuto en su artículo 19, numeral 8, dice: hasta antes que la Corte se pronuncie, el fiscal podrá pedir la autorización para practicar las indagaciones necesarias de índole mencionada en el parágrafo 6 del artículo 18, tomar declaraciones a testigos, recibir testimonio o completar recolección de examen de prueba, y pedir en cooperación con los estados que corresponda que eludan la acción de la justicia personas, impugnar, pedir varias actuaciones. Es decir, ya puede comenzar a entrevistar directamente a las víctimas y a los testigos de estos hechos y ordenar o practicar una u otra prueba. Eso lo establece el estatuto, y eso pudiera suceder mientras se pronuncia la sala de cuestiones preliminares, que por supuesto ese pronunciamiento, bien sea si fiscal continúe o no fiscal no continúe, ambas decisiones son apelables, o bien sea por el fiscal de la Corte Penal.
Doctor Joan García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, defensor de derechos humanos, quien lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha palabras más, palabras menos. DCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integrado te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en los Californias. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Risubro, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando este viernes acerca de las noticias más destacadas en la semana que tiene que ver de la Corte Penal Internacional CARICAM de solicitar autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Nos acompaña a esta hora Molly de la Sota, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, detenido arbitrariamente y torturado en la de Jicín. Es su caso, siempre lo comentamos, figura en distintos informes de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas para nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte. Yo iniciaría con los dos temas que discutimos con nuestro invitado anterior. En principio, su expectativa en torno a esta declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, CARICAM, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en torno al posible reinicio de diálogos en México. Usted se ha pronunciado en varias oportunidades. En su momento incluso viajó allí. Lo que se pueda discutir o no sobre el futuro de los presos políticos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, este año de verdad ha sido buenas noticias para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Primero, con la renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas. Que no olvidemos que es un informe que ha apoyado a la gestión del fiscal CARICAM, ¿no? Y este año fue muy bueno porque ellos allí reseñan en ese informe, en el último que presentaron, la cadena de mando y con nombre y apellido de estos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Y esta noticia es sumamente alentadora para las víctimas. Ayer tuvimos un evento con la doctora Elsa Solórzano, muy bueno, un foro cine de la película Argentina 1985, les recomiendo a las personas que la vean.
y decía que la justicia es un camino y le comentaba a las víctimas, mira, el camino de la justicia es largo, a veces es lento, a veces es doloroso y muchas veces incierto, pero hay que transitarlo. Y esto es transitar en este camino y es una excelente noticia. Lo del informe, estamos esperando que la Fiscalía le enviara este informe al tribunal, a la sala. Y el próximo paso puede ser dos cosas, ya que se inicie la investigación o que decidan, como han hecho en otros países, preguntar a las víctimas. Espero que sea que se inicie ya la investigación y ya las víctimas podemos entrar en este proceso y es importante lo que nosotros podamos hacer. Y otra recomendación es que sigamos enviando documentos. En el caso de mi hermano le niega la libertad a pesar de tener ya casi 5 años sin juicio. Y si uno ve los documentos que emitió el tribunal, no tienen ninguna base jurídica. Están violando la misma reforma del COP. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que seguirlas enviando a la Corte Penal Internacional, a la misión independiente, sigan denunciando. Y con respecto a lo del diálogo, pues yo estoy sorprendida porque ahora se habla de $3.000 millones para ayuda humanitaria, ¿no? Que van a ir a gestionar a México. Y me pregunto, con intervención de la ONU, o sea, la oficina de la ONU al parecer va a ser la intermediadora para que Venezuela pueda recibir estos recursos. Pero la oficina de la ONU también ha señalado que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que no sea de primera agenda? Al menos yo no lo he visto, ni nos han preguntado, ni hemos participado, porque se supone, hace un año dijo el señor Gerardo Blay que la sociedad civil iba a participar y nosotros no tenemos idea de nada. Y ellos se van a sentar a ver cómo van a encaminar ese dinero y no nos han preguntado a nosotros. O sea, mira, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos presos políticos hay? Ahí no se va a hablar de libertad y de presos políticos que yo sepa hasta ahora, ¿no? No pueden hablar de paz con tanta gente sufriendo y torturada, porque Venezuela en estos momentos se está torturando. La DGCIN, y nosotros hemos denunciado eso, está prohibiendo el traslado a los médicos, a pesar de que los tribunales lo están dando lugar o lo están aceptando, lo están ordenando. La DGCIN no quiere trasladar a los médicos, ¿no? A mi hermano tenía que haber sido trasladado el 19 de octubre. Mi hermano tiene una deficiencia renal crónica, tiene que ser chequeado cada 6 meses, tiene problemas de depresión, problemas del oído, vértigo, o sea, tiene diferentes patologías, hipertenso, y no lo quieren trasladar. Y el mismo caso lo tiene el general Hernández Acosta, que también es diabético y tuvo un alza de glicemia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela que ellos se creen de verdad creen que van a tener impunidad? Pues no, porque nosotros vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir denunciando. Así que de verdad son muy buenas noticias y espero que en el diálogo de México pues reflexionen y tomen en cuenta a la sociedad civil y exijan y no se sienten allí sin exigir la libertad de estos presos políticos. Sobre lo que está hace algunos días, la doctora Tamara Sujú del Instituto CASLA denunciaba que varios presos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar se habían sumado a la huelga de hambre para apoyar al estadounidense Gerald Lloyd Kennemore, quien después de días en huelga de hambre estaría delicado de salud y no habría recibido ninguna atención médica. ¿Qué información maneja usted sobre este caso en específico? La escuchamos. Sí, bueno, hasta ahora la Cruz Roja Internacional no ha ingresado allí en la DGCIN. De verdad que estamos bastante en la expectativa porque creo que una huelga de hambre es una medida desesperada ya cuando la persona ya no tiene esperanzas de nada. Y no veo la reacción. El Ministerio Público debería ya haber ingresado en los sótanos de la DGCIN y no lo ha hecho. Y de verdad que estamos bastante preocupados por su salud, pero lo más importante, la preocupación es que están haciendo los organismos internacionales que están en Venezuela. ¿Por qué no ha ingresado todavía la comisión del alto comisionado que está en Venezuela? Sigue en Venezuela. Ellos también le renovaron el mandato. Y espero que este año, pues más que cursos de asistencia técnica, pues se aboquen más a proteger a las víctimas, ¿no? Porque tampoco han entrado en Fuerte Tiuna. Nosotros tenemos una realidad. La DGCIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar, sigue sobre la custodia de los que están en boleíta en los sótanos. Y allí están personas que están ya condenadas injustamente, que de hecho los juicios están en operación, pero están allí presos. O sea, en vez de mandarlos a remover de una prisión, no, están en un sótano, cumpliendo una sentencia de 16 años en el caso del general Hernández Acosta y el caso del teniente coronel Marí Chaparro, 7 años y tantos meses, 9 meses.
Eso no puede ser, eso no es una prisión. Un sótano no puede ser una prisión. Y en el caso de la DGCIN Fuerte Tiuna, solamente hay 2 cárceles, ¿no? Una común, que la gente puede salir y todo lo demás y tiene muchos beneficios, y la otra donde está mi hermano, que hay 4 militares nada más y están aislados. Mi hermano está encerrado, confinado en una celda día y noche, sin televisión, sin radio, sin música, sin nada, absolutamente nada, en una celda 2x2. Y sale en la mañana 2 horas, en la tarde 2 horas, cuando ellos les da la gana se bañan, si no les da la gana no se bañan, y no tienen ni siquiera dejado de ingresar un sacerdote, y eso lo están haciendo ahorita en medio de una investigación de la Corte Penal Internacional. Lo están haciendo en medio de tantas denuncias que hay, en medio de un diálogo, supuestamente un diálogo, no sé para qué, y lo están haciendo con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. Entonces nosotros creo que las víctimas más que nunca debemos alzar la voz, y gracias por este paso para que oyentes escuchen lo que está pasando, y tenemos que aprovechar todos los espacios para denunciar. Tengo que preguntarle, porque también ocurrió en el marco de la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a nuestro país, que le han solicitado al régimen de Maduro su reingreso al sistema interamericano de derechos humanos. Yo le pediría su comentario sobre este tema, porque en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medida cautelar a favor de su hermano, el capitán Luis de la Sota. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, bueno, creo que es una medida también de presión como para que Nicolás Maduro pues entre en el carril o en el canal de la parte de los derechos humanos, porque por muchas relaciones que hayan hecho varios países, incluso Perú, ellos en el Consejo de Derechos Humanos, fíjense que Venezuela salió del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no olvidemos que es un organismo también que es independiente, pero forma parte de la OEA, y Venezuela salió de la OEA. Entonces, tendría que reconocer a la OEA otra vez, al representante de Venezuela. Pienso que ese es un camino largo diplomático, pero Venezuela también debe dar muestras de que ¿cómo es posible que mi hermano, desde el 2018, tenga medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No solamente mi hermano, toda la DGCIN tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos están actualizando ahorita los datos, y sin embargo hay detenciones arbitrarias, no dejan ni siquiera dar atención médica. Entonces, en medio de esas medidas cautelares, la DGCIN mataron a Costa Évalo, al capitán, y lo presentaron torturado. Entonces, esta gente piensa que puede hacer lo que quiere, que la comunidad internacional siempre va a estar con los ojos cerrados. Pues no los vamos a dejar. Así que, bueno, yo no tengo ninguna expectativa con respecto a eso, por lo que le estoy diciendo. Ellos no reconocen la OEA, salieron de la OEA. Es más, la excusa para no cumplir con las medidas cautelares no es que es un derecho humano, no. La excusa es que como ellos salieron de la OEA, pues ellos no tienen que cumplir nada que tenga que ver con ellos. Y eso no me parece. O sea, todos los países deberían de presionar con respecto a esto, porque yo creo que la situación en Venezuela es totalmente ya insostenible en materia de derechos humanos. Y de verdad, gracias a otros países y a las víctimas, a la gente, a las organizaciones que están afuera, es que se ha podido presionar lo suficiente como para que todos los testimonios de las víctimas lleguen a esta misión independiente, y esta misión independiente le informe a la Fiscalía de lo que está pasando. A la próxima vez recibimos una información de que las víctimas van a poder participar en este proceso, y se están preparando unos documentos para que las víctimas puedan dar sus testimonios. Entonces, en eso tenemos que prepararnos. Vayan, denuncien, agarren sus pruebas, digan a su abogado, a su ONG, si no lo tienen, si tienen un defensor público, que por cierto, los defensores públicos que ponen los tribunales no atienden a sus defendidos, no hacen absolutamente nada. Pónganse las pilas, háganlo, y denuncien para enviar todos esos papeles a la Corte Penal. Es decir, usted tiene información, si avanza este proceso, sería escuchar la posibilidad de escuchar a las víctimas ante la Corte. ¿Es así? Sí, porque decida la Corte lo que decida, o sea, si se avanza con la investigación, o en el caso como hizo en otros países, de preguntar a las víctimas, nosotros ahí vamos a participar. Y si deciden no preguntar a las víctimas, pues igualito vamos a participar, porque ya empieza un proceso donde se puede mandar a testificar, y ya las víctimas, de hecho nosotros tenemos que enviar en qué fase del proceso queremos intervenir, y por eso ya nosotros vamos a tener
como decir, vamos a tener un papel más relevante de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? En el sentido de lograr justicia. Y espero que de verdad pronto veamos un avance en esto. Que así sea. Molly de la Sota, gracias, como siempre, por extendernos, acompañarnos estos minutos, hermana del capitán Luis de la Sota. Siempre lo comentamos, uno de los casos que figura, uno de los tantos casos que figuran en los informes de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tiene que ver con derechos humanos, pero además con una de las noticias más destacadas para nuestro país, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de pedir la reanudación de las investigaciones por presuntos esa humanidad cometidos en Venezuela. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca de una de las noticias, los subrayamos más destacadas para nuestro país esta semana, sobre todo en materia de derechos humanos, tiene que ver con la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de pedir la autorización para reanudar la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Quiere decir que el nuestro es el único país latinoamericano que se somete a un proceso como este o llega tan lejos. Digamos, ha habido otras investigaciones de este tipo, pero es el único que ha llegado tan lejos. Nos acompaña, le conoce perfectamente el tema, Rafael Uzcategui, es coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Pues yo le pediría una primera reacción sobre esta decisión, este anuncio del fiscal Karim Khan. ¿Qué expectativa tiene en lo personal? Y en segundo lugar, le pediría un comentario sobre lo que compartía nuestra invitada anterior, Molly de la Sota, advirtiendo que existe la posibilidad cierta que en la siguiente fase de este proceso las víctimas sean escuchadas ante la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Sí, en primer lugar, esto ratifica que solamente existe una estrategia de simulación de justicia por parte de las autoridades y no hay una real voluntad para investigar y sancionar todas las diferentes situaciones que aquí se han venido denunciando, graves situaciones que se han venido denunciando en nuestro país. Las autoridades venezolanas habían solicitado a la Corte Penal un aplazamiento en función del principio de complementariedad y remitieron una cantidad de información para que se detuviera esta fase de investigación, porque según las autoridades venezolanas se estaba investigando. Sin embargo, ni siquiera la información que suministraron las autoridades venezolanas era importante o sustentable para poder tomar esa decisión, porque hay que decir
que más del 70% de los 628 casos que se remitieron por parte de las autoridades no tenían información suficiente que dilucidara cuál era el estatus de lo que allí se estaba investigando, ¿no? Entonces, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el fiscal, llegó a la conclusión de que no habían elementos para detener la investigación y que se pedía públicamente a la Fiscalía que mantuviera y que prosiguiera con esta situación. Así que para nosotros es satisfactorio, creo que ha ratificado lo que las propias víctimas han venido denunciando, que a pesar de esta estrategia de simulación de justicia, los juicios continúan siendo dilatados, los procesos penales no están avanzando como deberían avanzar. Y lo único que se intenta es, entonces, impedir que estos mecanismos de presión internacional puedan seguir realizando su trabajo. Así que para nosotros, como una organización defensora de derechos humanos, la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de Hechos son los mecanismos más importantes que tenemos ahora, porque generan, como estamos viendo, reacciones por parte de las autoridades frente al temor de que puedan seguir trabajando. Sobre la posibilidad de que sean escuchadas las víctimas venezolanas de la Corte Penal Internacional, expectativa en lo personal. Sí, bueno, estamos, a finales de año va a haber la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma. Allí van a haber representantes de la sociedad civil venezolana y vamos a tener mucha más información acerca del funcionamiento de la oficina de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país, de la cual hasta ahora la verdad es que tenemos muy pocos elementos. Entonces allí no solamente vamos a poder ser más útiles las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino que también vamos a tener claridad sobre en qué momento las víctimas, que son el centro de nuestro trabajo, no solamente el nuestro, sino el de estos organismos internacionales de protección, van a ser atendidas por la Corte Penal Internacional. Así que, por supuesto, para nosotros es muy importante que las puedan escuchar en primera persona y que se decida finalmente cuáles son las situaciones concretas que van a ser objeto de una investigación. Ahora, esto sería, me imagino, le pregunto a nuestro invitado, en una audiencia pública, en privado, es decir, el mundo podría escuchar en primera persona lo que han sufrido estos venezolanos o no, digamos, ¿cuál sería el mecanismo? Sí, bueno, todavía no lo tenemos claro porque estas son investigaciones de naturaleza penal que tienen un procedimiento y que son muy sensibles y seguramente, digamos, los primeros contactos van a ser de manera privada porque aquí estamos hablando que estamos en un contexto autoritario y que solamente por vincularse a un organismo como este, las víctimas pudieran sufrir represalias y persecución por parte de las autoridades. Así que algo que, por supuesto, nosotros estamos muy atentos de cuáles son los procedimientos de seguridad mediante los cuales la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a exigir a las autoridades que se preserve en todo momento la libertad y la integridad de las personas que se acerquen a esta instancia para ofrecer su testimonio. Recordemos que estamos en un contexto no democrático y que incluso, como lo ratificamos en estos días, mandar un mensaje por redes sociales haciendo una denuncia puede ser objeto de privación de libertad de nuestro país. Su perspectiva de lo personal, le preguntábamos a nuestros invitados anteriores y lo decíamos en el comentario antes de iniciar la entrevista, en el caso de Venezuela nunca habíamos llegado tan lejos en materia de derechos humanos, mucho menos ante una instancia como la Corte Penal Internacional. ¿Qué espera Rafael Uzcategui de esta investigación y sobre todo de la declaración del fiscal, luego la declaración del fiscal Karim Khan sobre Venezuela? Bueno, nosotros esperamos que en algún momento, es nuestra expectativa, que por fin se abra finalmente, sea tangible una ventana para la justicia de algunos de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos y que a partir de esa primera situación, por supuesto, hayan otras situaciones que también puedan ser objeto de una investigación y una sanción. Sabemos que lamentablemente estos mecanismos no son los expeditos, los rápidos que necesitan una crisis como la venezolana. Sin embargo, es interesante porque en este momento en que el gobierno intenta mandar un mensaje de normalización, que se intenta pasar la página, estos mecanismos de presión internacional son también una posibilidad entonces de que la impunidad no sea la que prospere en nuestro país, que finalmente podamos tener una instancia en la cual las víctimas puedan obtener justicia. Así que seguimos teniendo la Corte Penal Internacional como el principal mecanismo de disuasión frente al abuso de poder. Es decir, estamos seguros que si esa investigación no se realizara en estos momentos, si no tuviera esta expectativa de abrir una investigación concreta sobre personas en particular responsables de crímenes contra la humanidad,
la actuación de las autoridades venezolanas sería mucho más grave y estuviéramos contabilizando mucho más víctimas. Así que para nosotros no solamente es una ventana de justicia, sino un importante muro de contención frente al abuso de poder en nuestro país. Lo hemos leído en redes sociales en torno a esta petición que hace Colombia para que Venezuela ingrese nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos. Morillo de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, no tiene mayores expectativas. Él tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordamos tantas decisiones que el régimen venezolano ha dicho son inejecutables, estando en el sistema. ¿Cuál es su, digamos, qué espera usted en lo personal sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Y por supuesto a nosotros nos parece que es importante que haya más y mejores mecanismos de monitoreo y de presión sobre las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos. E incluso estamos planteando el debate internacional que los que existen son limitados para poder impedir la erosión democrática en países como Venezuela. Entonces, por supuesto, nos parecería importante e interesante que Venezuela volviera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ese es un primer paso. Pero el segundo gran dilema es, estando dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si finalmente Venezuela va a acatar las recomendaciones, las sugerencias, los mecanismos de protección que están en esa instancia regional de defensa de los derechos humanos. Porque yo también tengo medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguimos siendo víctimas de campañas de desprestigio y de criminalización que fueron las que al inicio generaron estas medidas de protección por esta instancia internacional. Así que el gran desafío es, bueno, si Venezuela vuelve, si las autoridades venezolanas, si van a acatar las diferentes medidas y recomendaciones que emanen de esta instancia, porque hay que recordar que la instancia universal de Naciones Unidas, que es mucho más potente, bueno, pues Venezuela no ha prosperado en las diferentes diligencias que han hecho estos mecanismos internacionales para mejorar la situación concreta de la población. Así que bueno, nos parece importante tener más y mejores mecanismos, pero somos escépticos de la real voluntad de las autoridades venezolanas en acatar estas recomendaciones y esta decisión. Sobre el posible reinicio de los diálogos en México, el tema de la justicia figuraba en el memorándum de entendimiento, también los derechos humanos, pero ya hemos visto la actitud del régimen venezolano. ¿Qué esperan ustedes desde las organizaciones en defensa de derechos humanos en torno a la reactivación de estos diálogos? Lo escuchamos. Y por la información que tenemos, la semana que viene se va a dar un anuncio sobre esta reactivación. Y por supuesto, siempre hemos sido promotores de una salida pacífica, política y negociada del conflicto, ¿no? Que Venezuela pueda volver a una situación de normalidad democrática y vigencia de los derechos humanos con los menores traumas posibles para la población. Y por supuesto, México o cualquier otra instancia de conversación y diálogo nos parece importante y nos parece necesario. Sin embargo, este anuncio se va a dar en un contexto preelectoral, ¿no? Y por supuesto, cualquier decisión que tomen las autoridades venezolanas, uno la lee bajo esa dinámica. Entonces, pues habría que esperar. Entonces vamos a ser escépticos esperanzados para ver si este mecanismo de diálogo va a prosperar en el tiempo, si va a generar resultados, y especialmente si se van a tomar medidas a favor de la población. Entonces, no solamente se da en un contexto preelectoral, sino que venimos de experiencias previas en donde lamentablemente estas posibilidades de diálogo y negociación han sido utilizadas por las autoridades solamente para dilatar, para ganar tiempo, para debilitar a sus contrarios. Y por supuesto, eso nos coloca frente a una situación de precaución y de escepticismo frente a estas posibilidades, pero por supuesto con la esperanza de que finalmente pueda generar algún resultado beneficioso para la población. Y para los presos políticos de nuestro país, ¿correcto? Sí, también, por supuesto, yo creo que eso sería muy importante, sería una de las medidas que se puede tomar para que las autoridades den muestras de que sí tienen voluntad en este momento para todos los casos que tenemos, el de Javier Tarazón, el de Roland Carreño, el de Gabriel Blanco y el de los restos de los presos que están privados de libertad por razones políticas en nuestro país. Entonces, por supuesto, aquí tienen que haber signos, tienen que haber señales, tienen que haber decisiones en donde se genere confianza en que ese mecanismo va a ser respetado y que, por supuesto, se va a mantener en el tiempo y que se van a generar unas condiciones para que finalmente se puedan ir tomando decisiones favorables para la población. Rafael Eustáquio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Nos interesaba mucho conocer su opinión, su análisis, su reacción
ante una de las noticias más destacadas de la semana para nuestro país en materia de derechos humanos, la decisión o la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional de autorización para reanudar la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Nosotros vamos a la pausa, para eso venimos con más. Muchas gracias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas, cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Fernández. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Rizzo, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser odontólogo. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense e inundará la señal de RCR, el Pitazo en Barca. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Se dice, se gusta, se piensa, se descubre. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos, tomando como punto de partida la información, la noticia más destacada para nuestro país, sin duda, que tiene que ver con la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional CARICAM de pedir autorización para reiniciar la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Él pide reanudar estas investigaciones luego de considerar que las reformas hechas en nuestro país han sido insuficientes. Además, como lo han dicho tantos invitados en este espacio, él toma la decisión en base a la información oficial recibida por parte de autoridades venezolanas y proveniente del despacho del fiscal designado por la constituyente comunal en su momento, Tarek William Saab. Él desmenuza en este documento de más de 60 páginas, digamos, toda esta información o láminas que recibió sin mayores detalles, y a partir de ahí, después de esta evaluación objetiva e independiente de esta cantidad significativa proporcionada por Venezuela, él concluyó que el aplazamiento solicitado por el régimen venezolano no justifica el aplazamiento de investigación y, por tanto, pide autorización para reanudar las averiguaciones. Le comento a nuestro director técnico, la invitada me indica que
la llamemos por teléfono, tiene problemas con el internet, a ver si tenemos suerte y podemos escuchar su opinión, su análisis sobre el tema que nos ocupa en esta parte del programa, en estos últimos minutos que nos quedan. Se trata de Rocío San Miguel, de Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada Nacional. Porque, entre otras cosas, uno de los datos que más de esta declaración del fiscal Khan, que está publicada en Internet, que la pueden leer con lujo de detalles, es que él destaca que no se mencionan a los altos mandos en ninguno de los casos que están allí presentados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a pesar del contundente y demoledor informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, uno de los últimos presentados por este órgano independiente creado para nuestro país, donde, saben ustedes, ellos esta estructura que se ha creado en Venezuela para, dicen ellos, la represión. Bueno, en esta información que ha enviado el régimen venezolano, pues no figuran ninguno de los altos mandos. Le voy a decir entonces a nuestra invitada que cae ocupado. Lástima, tendremos, si no hay tiempo, que contactarla para otra oportunidad. Le acabo de escribir, le digo a mi director técnico, a ver si tenemos suerte. Insistimos, nos quedan 2-3 minutos para escuchar su opinión experta sobre este tema. En todo caso, insisto, en este informe, uno de los últimos informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, allí se menciona la cadena de mando y lo hemos analizado en varias oportunidades. En este que envía la Fiscalía, se menciona a los altos responsables. Por lo tanto, entre otras cosas, bueno, es una de las razones por las cuales el fiscal Khan pide la autorización para continuar la investigación. El informe de la misión, de hecho, fue titulado Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición al gobierno. Bueno, ninguna de estas personas figura en los documentos enviados por o remitidos por las autoridades venezolanas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En la revisión de la información, el doctor Khan reconoce que María Alejandra, se siente alentado, dice, por los esfuerzos de las autoridades. No sé si tenemos a Rocío San Miguel vía telefónica, Julio. buenos días, Alejandra. María Alejandra, un placer conversar contigo. Perdona los inconvenientes de conexión. Sí, buenos días. No hay problema, nos queda un par de minutos, seguramente conversaremos en adelante, pero sí queríamos escuchar su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa. Y hemos compartido con la audiencia que ninguno de los altos mandos que figura en la misión, el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, está señalado o mencionado en los documentos enviados por la Fiscalía de Tarek William Saab a la Corte Penal Internacional. Una de las razones por las cuales el doctor Khan pide autorización para continuar la investigación sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, es correcto. Yo creo que el escrito que ha presentado Khan a la propia Corte de Apelaciones solicitando se reanude la investigación es revelador de muchos datos que además son definitorios de la falta de acción judicial por parte de Venezuela, de la falta de interés en investigar a los más graves delitos de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de derechos humanos y, por supuesto, de investigar a los más responsables en la cadena de mando, es decir, como bien has dicho, altos mandos políticos y militares que tendrían responsabilidad en la perpetración de estos crímenes. Los datos para mí son impresionantes, es decir, el Ministerio Público, según ha relatado en el informe el fiscal Khan, solo ha enviado menos del 20% de actas judiciales de casos, pero de casos que además no están entre
la cuantía de los casos que está investigando la propia Corte Penal Internacional, que son 893 casos denunciados. Óigase bien, esto es una masa de investigación judicial muy importante que CAN da cuenta no se están haciendo las diligencias pertinentes en el caso de Venezuela. Y así en cada una de las frases, y para mí es demoledor, es que los procesos internos se centran solamente en los perpetradores directos, miembros de bajo nivel de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto incluye todo el aparato de Fuerza Armada, pero también de la DIGISIN, del SEBIN y otros cuerpos policiales, y en su mayoría todos los delitos que han sido investigados son de menor gravedad, dejando claro y enfáticamente señalado que la parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto. Sin embargo, María Alejandra, es importante señalar, CAN vuelve a tenderle la mano al Estado y le dice: estoy aquí para colaborar con ustedes. Ustedes pueden llevar adelante la justicia. Para mí esto es bien significativo, porque a pesar de estar pidiendo se reanude la investigación, le está dando la oportunidad al Estado que escoja una ruta de justicia. Y a mi modo de ver, le está diciendo, como ha ocurrido en otros países, como Colombia, en el contexto latinoamericano, por ejemplo, de decirles: construyan una vía de justicia transicional. Veo poco probable la voluntad política del Estado venezolano de adelantar estas recomendaciones, estos aspectos que les dice CAN, pero siempre hay que alentar a no perder la esperanza. Ojalá sea posible hacer justicia en Venezuela. ¿Por qué, María Alejandra? Porque la Corte, a pesar de investigar la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, nunca tiene la esfera total de judiciabilidad de los casos y se concentran los más responsables, podríamos decir. ¿Eso nos basta? Bueno, eso sería alentador, pero también tenemos que reconocer que en su proceso de selección y de priorización quedarían muchos crímenes sin juzgarse por la Corte Penal Internacional. Entonces siempre hay que propugnar, independientemente de que algunos casos terminen siendo judicializados, seleccionados por la Corte Penal Internacional, tenemos que exigir que estos casos sean investigados, judicializados en términos de verdad, justicia, reparación y prevención, que es muy importante en la esfera de la justicia venezolana. María Alejandra. Profesor San Miguel, lamentablemente, bueno, nos quedaba muy poquito tiempo. La vamos a invitar en el futuro a ver si podemos conversar ampliamente sobre este y otros temas. Gracias por atendernos, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, odontología especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.